a todos, muchas gracias por invitarme a este espacio. Vamos a hacer un pequeño recorrido sobre todo el ecosistema fintech en América Latina, cuáles han sido esos últimos movimientos que hemos tenido en el ecosistema, cuáles han sido los nuevos jugadores, cómo se está comportando cada uno de los mercados y las diferentes regiones en América Latina. Y bueno, empecemos este viaje. Arranquemos con este overview sobre el ecosistema fintech en América Latina. Hay que entender que estamos en un movimiento en donde cada vez más nuevos modelos de negocio están emergiendo y que se están apalancando a través de las nuevas tecnologías, a través de las TIC, para transformar procesos, productos y servicios de la actividad financiera tradicional. Pero antes de entender qué está pasando con las fintechs en América Latina, es importante entender cada uno de los diferentes modelos de negocio que corresponden a esta industria. Por un lado, están las plataformas de pago digitales, las PayTech, aquellas que generan valor dentro de la cadena de pagos. Luego tenemos la RegTech, que son todas esas fintechs que apoyan el back office, el middle office o el front office de las entidades financieras para que las entidades financieras tengan un mejor cumplimiento normativo. Luego tenemos las plataformas de crédito digital que originan créditos con sus recursos propios, con su propio patrimonio a empresas y personas. Y luego tenemos las plataformas de gestión de finanzas empresariales con las que le generamos aplicaciones y plataformas a las diferentes MIPYMES para que puedan tener una mejor gestión de sus finanzas a través de contabilidad en la nube, facturación electrónica, liquidación de nómina digital. Luego tenemos las plataformas de gestión y finanzas personales o PFN, que son aquellas que le generan valor a muchísimas personas para que puedan tener una mejor gestión de sus finanzas, sus gastos, sus deudas, sus impuestos, etc. Por último, tenemos también las WealthTech, que son todas aquellas fintechs que democratizan el acceso al mercado de valores, que toman nuestro ahorro y toman nuestro patrimonio y lo invierten por nosotros a través de plataformas automatizadas. Sigue el crowdfunding, que es el financiamiento colaborativo, que es como me financio a través de muchísimas personas. InsurTech, negocios que están transformando la industria aseguradora. Neobancos, bancos que funcionan 100% en un celular, sin contact center, todo a través de una aplicación. Y por último, la parte más tech del mundo fintech, que se llama DeFi o finanzas descentralizadas. Eso es todo lo que tiene que ver con Bitcoin, blockchain, criptoactivos, etc. Como se dan cuenta, la industria fintech es muy heterogénea, con modelos de negocio de diferente tamaño y naturaleza. Todos funcionan distinto con velocidades y audiencias distintas. Y lo que vamos a hacer a lo largo de esta presentación es contarles cómo se está comportando cada uno de estos segmentos de negocio en América Latina. Entonces, arranquemos. ¿Cuál es el estado de fintech en América Latina y especialmente en Colombia, que es donde nos encontramos? Para entender eso, veamos un poquito cómo ha sido ese desarrollo en los últimos años. El ecosistema fintech desde que se empezó a mapear, hemos visto definitivamente una etapa de consolidación y de crecimiento de todo el sector. Al inicio del 2017, este era un sector que apenas teníamos identificado 700 iniciativas de fintech en América Latina. Hoy estamos cerrando el 2021 con más de 2.700 y es una muestra que definitivamente cada vez más nuevos modelos de negocio están llegando a generarle valor a la cadena de servicios financieros y que están buscando transformar la forma en cómo se prestan los servicios financieros tradicionalmente, haciéndole mucho más accesible, fácil y útil. Obviamente, los tres primeros países que lideran la actividad fintech en América Latina siguen siendo Brasil, por un lado, luego México y tercero Colombia. Y hay diferentes razones por las cuales esos son los tres primeros países en número de emprendimientos fintech en la región. Uno, porque tiene un ecosistema donde hay ambientes regulatorios o gubernamentales que propician la innovación financiera. Dos, existe todo un ecosistema de talento que profesionaliza la industria. Tres, son los que más reciben inversión por parte de los grandes fondos institucionales o fondos de capital de riesgo o fondos de capital privado. Tercero, hay una adopción altísima o un consumo altísimo por parte de consumidores, por parte de población, cada vez más que está pasando del mundo subbancarizado al mundo bancarizado. Luego tenemos todo lo que tiene que ver con conectividad e infraestructura, que al final es cada vez más fácil en estos mercados que fluya el dinero y fluya la información y fluya los diferentes modelos de negocio. Y por último, todo el tema de regulación. ¿Listo? Entonces, son 5 aspectos muy importantes que al final contribuyen a que un ecosistema sea cada vez más dinámico para el desarrollo de los negocios fintech en América Latina. Si lo miramos por ciudades, obviamente Bogotá, Sao Paulo, México son los ecosistemas líderes en la región en donde se ven estas dinámicas de emprendimiento de fintech, donde cada vez más hay integraciones entre entidades financieras y startups. Obviamente hay mercados emergentes también en América Latina que
el desarrollo de fintech está empezando a detonarse, está explotando y aún así en los mercados mucho más maduros pues estamos teniendo crecimientos bastante significativos. Es una señal de que el ecosistema fintech cada vez más tiene un entorno mucho más propicio para que se desarrolle y eso es gracias a estos factores que les decía, les acabo de contar. Hablemos un poquito de cuál ha sido el crecimiento de estos segmentos. Entonces, aquí podemos ver cada uno de los segmentos y cuáles han sido las tasas de crecimiento que han tenido en el último año. Los tres segmentos que más están creciendo son pagos digitales y eso tiene sentido debido todavía al sobreuso, al efectivo que tenemos en nuestra economía. Segundo, el crédito digital es el segundo segmento más fuerte que más crece en América Latina y con el cual tenemos mayor concentración de emprendimientos. Y eso pues tiene razón debido a las brechas de crédito y la baja penetración o acceso que hay a crédito formal por parte de la industria financiera. Y hay algo, un insight bastante interesante. Estamos viendo un segmento con mayor concentración y son todas las plataformas de gestión de finanzas empresariales. Y esto tiene mucho sentido pues debido al alto nivel de informalidad empresarial que tenemos en nuestras economías, en donde las MIPYMES son las más desatendidas por el sistema financiero y es donde hay muchísimas oportunidades para que se desarrollen modelos de negocios similares. ¿Cuáles son esos segmentos donde hay mayor crecimiento? Mira, aquí se los puse, tenemos los segmentos líderes como RedTech, Crédito Digital o InsurTech, que son los que están teniendo unos crecimientos extraordinarios. Esto tiene mucho sentido gracias a los cambios institucionales que se han insertado en todos los países, por ejemplo, todas las implementaciones que han hecho los reguladores en la ley FinTech de México, que ha hecho el Banco Central en Brasil, que ha hecho la Superintendencia y la URF aquí en Colombia. Entonces, es la razón por la cual RedTech, Crédito Digital, InsurTech y PayTech son los segmentos líderes. Hay unos segmentos también con un potencial bastante alto, tiene unas tasas de crecimiento de doble dígito bastante interesantes, que son como PayTech, WellTech, gestión de finanzas empresariales y neobancos. Hay unos segmentos que definitivamente todavía estamos teniendo unos niveles de crecimiento muy rezagados. Gestión de finanzas personales y crowdfunding. Eso nace por dos razones. Uno, todavía apenas estamos en la definición de los primeros estándares de Open Banking para obtener ese input que es muy importante en las plataformas de finanzas personales. Las regulaciones apenas están saliendo, entonces todavía estamos en la definición de los estándares de Open Banking de la ley FinTech de México, todavía estamos en las fases de implementación de Open Banking en Brasil, en Colombia este año empieza la reglamentación de Open Banking, etc. Y crowdfunding también también tiene un crecimiento rezagado debido a que apenas las jurisdicciones han puesto en marcha los diferentes modelos de vigilancia y de control para los nuevos jugadores que quieran operar el crowdfunding en la región. Pero seguramente van a ser segmentos que van a crecer bastante en la medida que estos cambios normativos y el perímetro regulatorio sea mucho más claro para la introducción de estos modelos de negocio. Hablemos un poquito de la edad y el estado de madurez de las fintechs en América Latina. Hoy el 37% de las fintechs pues son empresas muy jóvenes, apenas se han fundado en los últimos 2 años. Y esto es una señal que si bien el ecosistema cada vez más está desarrollándose, pues todavía las empresas son muy jóvenes. Pero no quiere decir que estén teniendo tasas de crecimiento exponencial. Al contrario, si uno mira el nivel de desarrollo donde están en ese tipo de empresas, uno ve que una gran parte, un 62%, están en una etapa de madurez, lo que demuestra que están creciendo, buscando nuevos segmentos, nuevos mercados, nuevos nichos y nuevas regiones. Entonces, eso demuestra un montón cómo las fintechs de alguna manera están buscando escalabilidad en este momento a pesar de ser empresas muy jóvenes en la región. ¿A dónde se están expandiendo? Hay un 68%, hay un 31% que está buscando una expansión internacional y normalmente lo hace dentro de América Latina, pero hay otros que sí están buscando poder escalar otros mercados por fuera de América Latina. Y eso es bastante interesante para aquellas fintechs, sobre todo aquellas que son multilatinas o que ya son unicornios y que han desplegado operación en diferentes países o diferentes mercados. Son pocas las fintechs que han llegado a esa expansión internacional porque al final pues dependen de los marcos regulatorios de cada país, dependen de las señales del mercado, dependen de si los mercados están concentrados, limitados o es de pocos jugadores, pero al final hay unas fintechs que sí han logrado poder tener una operación de más de un país y sobre todo especialmente en negocios de pagos digitales en donde cada vez más comercios tienen necesidades de poder recibir pagos electrónicos y por otro lado cada vez más las personas necesitan medios electrónicos para pagar o ser pagados.
Entonces, eso es frente al estado de madurez. Si uno le pregunta a las fintech de América Latina cuál es el reto principal que tienen para este año a pesar de la pandemia, uno pensaría que es la financiación o es la regulación. Pero vean que eso está en un segundo plano. Hoy lo que las fintechs están considerando vital para su modelo de negocio es cómo poderlo escalar. Es decir, la escalabilidad es poder llegar a ese nivel de clientes, a esa masa crítica, a ese efecto de red mínimo para poder cumplir con esos units economics que necesitan y a partir de eso asegurar la estrategia de crecimiento y de financiación que necesitan para ese crecimiento. Entonces, hay un índice bastante interesante y es las fintechs hoy ya no tienen como barrera la regulación en primera instancia o el financiamiento. Hoy lo que están buscando es escalabilidad. Si les miramos cuál es la percepción que tienen sobre la regulación, aquí hay algo bastante interesante y es que ha habido una evolución por parte de las fintechs sobre cuál es esa percepción que tienen alrededor del marco regulatorio en el que operan. Y hoy hay un 38% de las fintechs que consideran que la regulación es adecuada, ¿sí? Eso es una señal de que al final el mercado reconoce cuáles son las diferentes estrategias legales que se pueden implementar para poder escalar precisamente esa operación. Obviamente depende de cada país. Habrán países donde la regulación se considera bastante excesiva y hay regulación, y hay otros países en donde definitivamente hay una necesidad grande de que haya regulación. Pero bueno, al final, si nosotros evaluamos cuáles han sido esos cambios de regulatorios o esa serie de movimientos en términos de apoyos gubernamentales, la región definitivamente se está posicionando cada vez más en ser un líder de innovación financiera e innovación tecnológica a nivel mundial y estamos siguiendo los referentes internacionales como lo son Reino Unido y Singapur. Primero, en América Latina hay una evidente coordinación público-privada entre el sector privado y el sector público para definir cuáles son esos cambios que necesitamos en la industria para propiciar la innovación financiera. Dos, las autoridades financieras tienen esquemas de promoción hacia tecnología financiera. Tienen sandbox regulatorios, tienen hubs de innovación, tienen oficinas para apoyar precisamente a todos estos números de negocio emergentes. Y no solamente aquellos que provienen por parte de startups, sino también de fintechs corporativos o de mismos jugadores incumbentes. Hoy ya existen también todo un desarrollo regulatorio sobre instrucciones y prácticas relativas a tecnologías de soporte en fintech, temas como ciberseguridad, identidad digital, scoring alternativo, APIs, etc. Tenemos ya estándares o instrucciones sobre seguridad de la información y protección de datos personales. En muchos países de la región o en los principales ya se está hablando de un movimiento de open banking, de cómo habilitamos un modelo donde las entidades financieras puedan compartir con terceros autorizados datos abiertos, datos transaccionales, datos agregados bajo un estándar común de APIs. Y por otro lado, muchos de nuestros países vienen modernizando sus sistemas de pagos. Entonces, vemos transferencias 3.0 en Argentina, vemos en Colombia toda la adecuación de los sistemas de pagos de bajo valor, vemos la introducción y masificación de PITS en Brasil. Esos son señales de cada vez más cómo los sistemas de pagos se están volviendo interoperables y abiertos para que entren más jugadores. Entonces, el mensaje que les quiero dejar acá es que definitivamente hoy hay un entorno propicio para la innovación financiera, independiente si es una entidad financiera tradicional o si es un nuevo jugador que está llegando al mercado. Hay otra señal muy importante que estamos viendo dentro del ecosistema fintech y es que hay una alta demanda hacia fintech. El consumidor latinoamericano cada vez más está adoptando servicios financieros digitales por parte de las fintechs. Y en esos países como Colombia, Perú, México y Argentina están teniendo los más altos niveles de adopción de fintech. De hecho, países también como Brasil y Colombia y México son los que más están descargando aplicaciones financieras. Claro, una parte de eso fue impulsado gracias a la pandemia, pero al final esto demuestra cada vez más cómo los usuarios son conscientes de las bondades y los beneficios que traen utilizar este tipo de herramientas para generar una mejor cultura financiera, que les genera acceso, que les genera un mayor uso, les genera un mayor acceso a crédito, por ejemplo, y por último todo eso se convierte en bienestar financiero. Y eso comparado con otros mercados mucho más consolidados, desarrollados e incluso emergentes, pues es donde América Latina definitivamente está viviendo el mejor momento de adopción en fintech.
y eso de alguna manera responde a ese objetivo que están persiguiendo muchísimas fintechs en la región de lograr escalabilidad. Ahora bien, hablemos del otro factor muy importante y es la inversión. Hoy el 62% de las fintechs en América Latina está buscando financiación externa para el crecimiento de su negocio. Y 88% está buscando esa financiación vía equity y un 40% está buscando financiación vía deuda. Entonces hay una oportunidad bastante interesante para ver cómo apoyamos este sector que tiene una necesidad de capital para poder cumplir con esas metas de crecimiento. Tristemente todavía los principales inversionistas o fuentes de financiación que apoyan ese crecimiento y apalancan este sector todavía siguen siendo ángeles inversionistas. Necesitamos más capital inteligente, más vehículos que apoyen y promuevan el crecimiento de este tipo de empresas. A pesar de eso, aún así fintech es el que más volúmenes está trayendo frente a otros modelos de negocio como PropTech, HealthTech, e-commerce, etc. Entonces eso demuestra pues el boom que estamos viviendo, en donde fintech está apareciendo en las principales tesis de inversión de los grandes fondos de inversión. Por ejemplo, a cierre del 2021 se levantaron más de 12.9 billones de dólares para la industria fintech en América Latina. Esto es un récord histórico a través de 313 transacciones, es decir, un crecimiento del 269%. Y esto es una señal de cómo las fintechs latinoamericanas están en el ojo de los grandes inversionistas internacionales. Si miramos ese crecimiento de Q a Q, definitivamente ahí vemos un desarrollo bastante interesante. Vemos como las fintechs definitivamente, por ejemplo, el anterior año, y ahí están diferentes transacciones como las de Nuwan, etcétera, que impulsaron precisamente ese crecimiento y que ayudaron a que muchos más inversionistas, sobre todo fondos de capital de riesgo, empezaran a apostarle a la región. Algunos dicen que ¿qué va a pasar con esto? Pues va a seguir creciendo. La demanda todavía, la necesidad de financiación todavía es altísima y los problemas en América Latina todavía son muchísimos. Entonces, ahí la oportunidad es tremenda para poder apalancar este sector. Transacciones importantes que hubo el año pasado: FTX, Alice, Story, OpenCo, Quesky, ADI, en el caso de Colombia. Como se dan cuenta, vemos un montón de fintechs que ya están haciendo mega rondas de financiación, en donde están atrayendo inversionistas institucionales, fondos de capital privado, en donde ya están haciendo rondas en etapas maduras, series B, series C, series D, y algunas ya haciendo sus primeras IPOs. Entonces es interesante cómo todo este movimiento de inversión está creciendo en la región. ¿Quiénes son los inversionistas más activos en fintech en este momento? Casa Ventures, ¿sí?, el fondo de los fundadores de Mercado Libre; Skyvision Capital, ¿sí?, Monashis. Más que todo, muchos de estas inversiones o inversionistas pues se generan o se originan en Brasil. Brasil es el que más atrae y en ese sentido es un mercado muy líquido donde hay muchísimas oportunidades y obviamente demanda muchísimo capital. Pero aún así, a pesar de eso, pues todavía muchas de esas inversiones se canalizan hacia emprendimientos o fintechs en etapa temprana. Un 69% de las transacciones se fueron a este tipo de empresas. Entonces, todavía nos falta mucho para que llegue más capital hacia etapas mucho más maduras, pero en la medida que estos negocios se vuelvan escalables, seguramente la financiación a etapas mucho más maduras o tardías, pues va a crecer. Ahora bien, aquí podemos ver un poquito cuáles son esas características de ese tipo de transacciones que estamos viendo en la región. Vemos que, por ejemplo, una fintech normalmente en América Latina, en una etapa temprana, está arrancando en promedio con 2 millones de dólares, que es el promedio de las transacciones en etapa temprana o etapa seed que estamos viendo. E incluso transacciones bastante interesantes como de 30 aquí en Colombia, de 14 millones de dólares en etapa seed. Entonces, esto valía definitivamente cómo las fintechs se vuelven interesantes para este tipo de inversionistas. Hay otro fenómeno de inversión bastante interesante que estamos viendo en la región y es la actividad de M&A. Cada vez más fusiones y adquisiciones están pasando en fintech y esto es nuevo y 2021 fue en donde empezamos a ver un cambio bastante notorio en cómo están generándose diferentes cambios en la industria, donde están entrando, se están consolidando más aquellos jugadores que hacen parte de mercados específicos. Especialmente en Brasil, aquí lo vemos como hubo diferentes transacciones en donde diferentes fintechs fueron compradas por jugadores institucionales, por retailers,
por entidades financieras o plataformas de e-commerce. Pero otro factor muy interesante en esta actividad de M&A es fintechs comprando fintechs, es decir, fintechs con chequeras, con capital suficiente para poder adquirir o vincularse o vincular o absorber otro tipo de emprendimientos que les genere valor dentro de su cadena. Casos como Nubank, como Creditas, que se han ido de compras por la región y están haciendo diferentes adquisiciones de tanto, inclusive no solamente de entidades no vigiladas, sino también entidades no vigiladas. Entonces, es fascinante ver esto, cómo las fintechs pues incluso se están atreviendo a comprar bancos. Y es el caso de Ualá, que compró Willow Bank en Argentina, compró ABC Capital en México. Entonces no se nos haga raro ver cada vez más fintechs comprando bancos, que era algo que era impensable hace unos años. La mayoría de las transacciones en fintechs son normalmente dirigidas hacia capital. Son todavía muy pocas, o la proporción hacia deuda todavía es muy poca. Pero normalmente esa proporción que hay de deuda es para poder financiar sobre todo la operación de plataformas de crédito digital que son muy demandantes en capital y que tienen estos requerimientos dado que tienen recursos finitos. Pero algo que está emergiendo bastante es cada vez más acudir a fondos privados de deuda para poder apalancar ese tipo de crecimientos. Como se los decía, en términos de inversión, también Brasil, México y Colombia son los que lideran esa concentración o esa atracción de inversión en la región. Hay unas fintechs que definitivamente están haciendo cosas muy interesantes y los invito a que las sigan. Aquí les traigo algunas representativas de cada país que cada vez más todos los años están cerrando una nueva ronda de inversión y están atrayendo inversionistas muy potentes a nivel internacional. Y bueno, hasta llegar a esta foto bastante interesante, y es fintechs que han llegado al estatus de unicornio, que han logrado su valoración superior al $1 billón. Principalmente en Brasil, ya tenemos en México, en Uruguay, en Argentina. En Colombia todavía no tenemos nuestro primer unicornio fintech de América Latina, de Colombia, pero lo vamos a ver muy pronto, seguramente este año. Como se dan cuenta, vemos una nueva, incluso otras fintechs que están llegando a otro nivel, que es poder cotizar en bolsa. El caso de Nubank, el caso de dLocal, etc. Entonces, es una demostración de cómo estas fintechs ya están llegando a ser jugadores muy importantes dentro de la economía o dentro de los sistemas financieros de cada país. Entonces, y esto es simplemente la primera foto de lo que estamos viendo hoy. Mañana vamos a tener mucho más jugadores que van a entrar al mercado. Entonces, y que están buscando normalmente llegar a consolidarse como negocios como neobancos o plataformas de pagos digitales regionales para precisamente resolver los problemas que todavía tenemos en la región. Bueno, incluso aquí les anticipo cuáles serían esas próximas unicornios de fintechs que vamos a tener. Esto es simplemente una predicción de aquellas de que definitivamente están logrando unos niveles de atracción de capital bastante interesantes, están creciendo el número de usuarios y definitivamente tienen el potencial para poderse convertir en los próximos unicornios de la región. Ya algunos de Colombia, y por ahí podemos ver algunos que están aquí que les traigo. Los invito a que los sigan. Por ejemplo, ya Clara ya logró el estatus de unicornio. No se nos ha agarrado que pronto escuchemos a Belbo, a Dai, a Cora, etcétera, a Fintual. Son jugadores que definitivamente están democratizando esa prestación en los servicios financieros con nuevas formas de pensar, nuevas formas de hacer. Y bueno, veamos un poquito también hacia dónde se está canalizando este tipo de negocios. Si lo queremos mirar en términos de montos y de volúmenes, los neobancos y las plataformas de crédito digital y las plataformas de pagos digitales son las que más están canalizando este tipo de inversiones. Si lo miramos por número de transacciones, pues vean que aquí la composición es distinta. Crédito digital de primeras, luego pagos digitales y luego gestión de finanzas empresariales. Entonces, estos son los modelos de negocio que más le están prestando atención los inversionistas. Y al final, si ustedes van a entrar en fintech, pues es importante ver en dónde se está invirtiendo la plata. Y aquí podemos ver un poquito pues cuál es esa distribución de esos fondos, a dónde están llegando. Veamos un poquito otro tipo, aquí les traigo otro combo de fintechs que son bastante promisorias y son todas las que han pasado, por ejemplo, en el último batch de Y Combinator. Y Combinator es una de las aceleradoras de mayor reputación a nivel mundial. Tiene un interés estratégico en América Latina y muchísimas fintechs están pasando por ellos, siendo acelerados por ellos.
Entonces aquí les traigo algunas que los invito a que las sigan porque van a ser jugadores muy importantes. Pongan mucha atención sobre cuáles son los movimientos que están dando, porque si algo está viendo Y Combinator es que tiene un potencial bastante interesante en la región. Y bueno, y para terminar, otro segmento que definitivamente está generando mucho valor y que apenas está emergiendo, pero está todo por hacer, es el segmento de WealthTech. Esas fintechs que definitivamente tienen el poder de cambiar la forma en cómo se venían haciendo inversiones por parte de nosotros. Entonces, hay muchas WealthTech que están emergiendo en todas las regiones, en Colombia, Brasil, Argentina, etcétera, y que están creando nuevos mecanismos para que a través de bajos montos, a través de un onboarding digital, un mejor precio, diferentes incentivos, pues tú puedas acceder al mercado de valores, un mercado de valores que ha sido diseñado históricamente para los grandes emisores, para los grandes inversionistas, para los grandes proveedores. Con todo este fenómeno de WealthTech, estas fintechs están llegando precisamente para que tú puedas acceder a diferentes portafolios o activos y de alguna manera construir ese portafolio que tú quieras sin ninguna intervención humana y apalancándote sobre la tecnología. Entonces, y esto generando finalmente una cultura de inversión muy responsable, porque al final detrás de estos modelos de negocio pues hay infraestructuras controladas y vigiladas, pero al final es una señal de cada vez más como fintech. Si me preguntan cuál va a ser ese gran fenómeno fintech que vendrá en los próximos años, va a ser WealthTech, porque si hay una industria o un sector de la industria financiera que todavía no ha tenido ese gran boom de transformación digital como si lo ha tenido la banca, es todo el mundo de las inversiones, todo lo que tiene que ver con comisionistas de bolsa, aseguradoras, fondos de pensiones, bolsas de valores, etcétera. Entonces, póngale mucha atención a este movimiento de WealthTech, porque es donde estamos registrando mayores consumos, cambios regulatorios, nuevos jugadores, etcétera. Y bueno, me puedo quedar todo el rato contándoles sobre todo este movimiento de fintech. Como se dan cuenta, es muy fascinante, están pasando muchísimas cosas. Los invito a que pues, estén pendientes, esto cambia todos los días. Hay nuevos jugadores que están entrando, las regulaciones pues de alguna manera están buscando precisamente ir a la misma velocidad que la innovación. No es tan fácil, pero uno ve definitivamente que hay reguladores que están muy abiertos a todo este fenómeno de fintech. Y por último, el mismo consumidor. El consumidor está demandando este tipo de experiencias, de modelos, de plataformas. Y básicamente lo que están buscando es resolver tres necesidades. Uno, el gran problema de inclusión financiera que tenemos en estas regiones. Dos, la experiencia de usuario que están exigiendo los consumidores. Recuerden que estamos en un mundo de hiperpersonalización de los servicios financieros. Y eso es el valor que hoy está demandando el consumidor y que tanto como incumbente, tradicional o fintech, pues tenemos que empezar a entregar. Y tres, la digitalización. Hay que tener en cuenta otro fenómeno, y es que con todo este movimiento de fintech, finalmente pues cualquier cosa puede ser una fintech, cualquier cosa puede prestar un servicio financiero. Entonces, el mensaje para todos los jugadores tradicionales y no tradicionales es: busquemos la fintegración, busquemos esos modelos de colaboración entre entidades financieras y startups para precisamente llegarle a más mercados, más nichos, más segmentos y cumplir con estos valores que nos está pidiendo el mercado. Entonces, este es el pequeño overview que les traía el día de hoy y bueno, espero que les haya gustado. Muchísimas gracias.